Tomen su lugar, mis hermanos. Todos en la iglesia debemos de tener cierto conocimiento de lo que es tanto la palabra de Dios como lo que conocemos como doctrina, es decir, la enseñanza que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos artículos de religión tenemos en la iglesia metodista? 25. Bien, menciónenme 3 de ellos. Ya le estoy consiguiendo. Pastora, probandos para el curso de candidatos para el curso de probandos, ya de una vez estamos poniendo, ¿no? Uno ese, ¿sí? Ese es el primero, dice, y es el único que me aprendí, pastor, nada más. El de las obras de supererogación, todos no lo sabemos también, ¿no? El artículo. ¿Mande? Las 2 especies, muy bien. Luego le sigue, ¿cuál el otro? La pastora Abby está exenta, pastora, usted descanse, usted despreocúpese. Bien, por su próximo curso de probando ya tenemos candidatos, pastora. ¿Listo? Es interesante que es bueno que nosotros conozcamos la cuestión de la doctrina, de la enseñanza dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, eso muchas veces esto es conocimiento solamente si no lo llevamos hacia el fondo de nuestro corazón. En este segundo domingo de Cuaresma, la palabra nos coloca frente a un hombre serio, religioso, respetado, profundamente instruido en aquellos tiempos, que era Nicodemo. Él era un maestro de Israel. Era un hombre que conocía la Escritura y que podía debatir seguramente de teología en aquel tiempo y que sabía argumentar la ley. Y sin embargo, algo a este hombre lo inquietaba. El Evangelio, según San Juan, nos dice que vino de noche. Es no solamente una referencia horaria, sino tiene que ver también con un símbolo en la cuestión espiritual, porque la noche de quien puede ser para este hombre la noche de alguien que sabe mucho, pero que todavía no está viendo con claridad. La noche de quien ha entendido seguramente muchas cosas a través del conocimiento, pero que aún no ha sido alcanzado por el misterio de la resurrección. Y esto es también lo que vivimos a veces en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura de abundancia informativa, tenemos mucho conocimiento. Seguramente usted lo ha platicado en el hogar con los hijos, con los nietos. En nuestros tiempos, cuando éramos nosotros niños, no teníamos tanta información a la mano como lo tienen hoy nuestros hijos o los nietos, ¿no? Lo tienen todo aquí. Y luego, a veces, no sé si les ha pasado, a veces nosotros con mi hijo, luego dice, ya se enteraron de tal cosa, y nosotros, ¿de dónde? ¿Qué pasó? Ah, miren, y ya nos va enseñando la noticia. La información la tenemos muy a la mano el día de hoy. Vivimos en esta cultura. Sabemos también sobre Dios, escuchamos predicaciones, leemos artículos, consumimos también en nuestro celular contenido espiritual. Y en este tiempo de Cuaresma sería bueno que nos preguntáramos, ¿nuestra fe es solo comprensión o también ha sido transformación? Porque el tema del día de hoy podría formularse también de esta manera: la fe no es solamente entender, sino es dejarse alcanzar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos esa sabiduría que viene de lo alto, no solamente para la exposición de la palabra, Señor, que será a través de los labios de tus siervos, Señor, sino que también en la meditación que cada uno de nosotros llevemos a cabo, no en una manera de conocimiento, sino también lo que tú hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu, porque tu Espíritu habla a nuestro espíritu, Señor. Permite que esa meditación que nosotros podamos llevar a cabo sea bajo esa guía, de manera que tú seas el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador y es tu Hijo. Amén. Amén. Mis hermanos, la mayor parte de las veces vemos a Jesús rodeado de personas comunes que vivían en aquel tiempo, pero aquí le estamos viendo en contacto con uno de la aristocracia de Jerusalén. Y hay algunas cosas que sabemos o que debemos de saber de Nicodemo. Nicodemo tenía que haber sido un hombre rico.
Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura, dice el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 39, que trajo una mezcla de mirra y aloes que pesaban unas 100 libras. Y esto solamente lo podía comprar una persona que fuera rico. Nicodemo era fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran de las mejores personas en todo el país. Nunca fueron más de 6,000 y formaban lo que se llamaba una jaburá o una hermandad. Se ingresaba a esa hermandad comprometiéndose delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Los escribas deducían lo que decía la ley, cuáles eran las reglas que se tenían que llevar a cabo, y los fariseos se dedicaban a cumplir estas leyes. Nicodemo era fariseo, y es sorprendente que quisiera hablar con Jesús, un hombre que tenía esa idea de la bondad y que estaba entregado a una clase de vida porque estaba convencido, se supone, de la manera en la que debía de agradar a Dios. Nicodemo era uno de la parte del Sanedrín. Esto ya lo vimos en el estudio bíblico. El Sanedrín tenía, si bien cierto poder, aún ellos se encontraban dentro del dominio romano. Y también por ahí encontraba que William Barclay decía que tal vez Nicodemo podía haber sido parte de una familia judía distinguida, porque hay algunos detalles en la historia descendientes del judío Aristóbulo que hablaban de un Nicodemo, ¿no? Entonces por ahí también encontramos a una persona de la aristocracia de aquellos tiempos. Es decir, Nicodemo, esta persona que se acercó a Jesús, no era una persona como las que decíamos al principio, que comúnmente con las que convivía Jesús. Era una persona estudiada, una persona que tenía conocimiento, era una persona que tenía poder de alguna manera, que tenía posibilidades, entonces era una persona diferente. Vamos a tener abierto nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan. ¿Qué capítulo leímos? 3. Estamos en el Evangelio entonces de Juan capítulo 3. Dice por ahí el versículo 2, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo representaba la fe que reconoce, es decir, Nicodemo está reconociendo, admite, analiza, es decir, él dice sabemos, y es interesante que hable en plural, porque de alguna manera entonces Nicodemo estaba representando al grupo de la élite religiosa, esos fariseos de los cuales él era un integrante, y su aproximación a Jesús es respetuosa, pero racional. Esto no, tomémoslo siempre en cuenta. Nicodemo se está acercando a Jesús más que con fe, con un conocimiento intelectual. Dice sabemos, el término griego que Juan utiliza para saber indica un conocimiento previo ya adquirido, una comprensión intelectual. Nicodemo no niega a Jesús, lo reconoce como un maestro enviado de Dios debido a las señales que realiza. Es decir, Nicodemo se va como aquellos conceptos que nosotros veíamos en la preparatoria cuando estudiamos lógica y veíamos, entonces Nicodemo dice, él hace milagros, entonces es de origen divino, por lo tanto, ¿sí? Así como lo hacíamos en las cuestiones de lógica, es algo intelectual, ¿no? O sea, Nicodemo está hablando con su raciocinio, ¿no? Y Jesús le responde, pero Jesús cuando responde no lo responde al elogio, Jesús no entra en ese debate académico, en ese debate lógico, y va directo al centro. Dice el versículo 3 que Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Jesús no le está diciendo a Nicodemo, a ese razonamiento que tú tienes, a ese razonamiento que tienes, todavía tienes que agregarle tal cosa. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú dices que se tiene que tener este conocimiento, yo te estoy diciendo que tienes que ser. No es solamente conocimiento, es ser.
Es decir, Jesús está desplazando la conversación del plano del conocimiento, del saber, al plano del ser, ¿no? Mis hermanos, es posible que conozcamos, como los pastores, los 25 artículos de religión, que conozcamos los artículos que tenemos en nuestra disciplina. Puede ser que a lo mejor conozcamos los artículos que tenemos en nuestras organizaciones, grupo de matrimonios, la femenil, la fraternidad, los jóvenes, la legión. Puede ser que conozcamos todas las cuestiones, que conozcamos todos estos artículos. Puede ser que conozcamos la doctrina de nuestra iglesia. Puede ser que nosotros podamos defender algunos argumentos teológicos. Puede ser que tengamos algún lenguaje cristiano, que participemos activamente en la iglesia, y sin embargo, así como Nicodemo, que permanezcamos en la noche, en la sombra. En este tipo de cuaresma deberíamos de preguntarnos, no si tenemos conocimiento, sino ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años que hemos estado en la iglesia, sean los que sean, 1, 2, 3, los que ustedes gusten, si ese conocimiento que nosotros tenemos ha descendido a nuestro corazón. Una de las bases que tenemos como metodistas para hacer teología es la razón. No estamos despreciando la inteligencia. Sin embargo, bien decía Wesley que llevando la razón hasta los últimos límites no produce fe, esperanza, amor, ni ninguna de estas cosas. La fe cristiana, mis hermanos, no es irracional, es decir, no estamos despreciando la inteligencia, porque es una base del cuadrilátero metodista para hacer teología, sino es el hecho de que nosotros reconozcamos que la verdad del Evangelio no se posee como información, se recibe como gracia. Y nosotros la gracia, cuando recibimos algo por amor, por algo que no nos ha costado, nosotros no lo desperdiciamos, sino lo guardamos y lo conservamos muy dentro de nuestro corazón. Seguimos en el diálogo que encontramos en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo, ¿cómo le respondió? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí se revela, aquí podemos ver la revelación del contraste de lo que estaba pensando Nicodemo con lo que estaba pensando Jesús, porque Nicodemo lo está interpretando de alguna manera, podemos decirlo, biológicamente, lo que Jesús está diciendo, pero Jesús lo está hablando en un sentido espiritual. Cuando Jesús habla de nacer de lo alto, la palabra noten, el término puede significar de nuevo o desde arriba. Y Nicodemo lo que está entendiendo es lo primero que escuchó, genao, que quiere decir procrear. Entonces, Nicodemo se queda en el plano natural, material, y Jesús le está hablando en el plano espiritual. Muchas veces nosotros, en nuestro conocimiento, lo llevamos a nuestra mente y lo guardamos ahí, y tenemos el conocimiento, y cuando se tiene que utilizar, lo utilizamos. Hay que llevarlo al corazón. Jesús apunta luego y dice en el versículo 5, cuando Nicodemo le dijo que cómo podía nacer nuevamente, Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no purifique su interior y tenga un corazón nuevo, es decir, no está hablando de nuevo conocimiento, nuevas prácticas. Muchas veces pensamos y decimos, el pastor dijo que no debíamos de hacer tal cosa. Pónganle usted la característica de lo que... La pastora nos dijo que no deberíamos de hacer tal cosa. Y lo llevamos a la mente y lo traemos aquí. Y no lo debo de hacer. No lo debo de hacer. Y cuando lo tenemos que, o cuando se nos presenta una oportunidad para llevar a eso a la práctica, decimos no, porque nos dijeron que no. ¿Vale? A veces los paradigmas solamente quedan en el raciocinio, en el decir, no lo tengo o no lo puedo hacer porque me dijeron que no.
pero nunca lo llevamos a la cuestión espiritual. ¿Por qué no lo tenemos que llevar? Purificar nuestro interior, tener un corazón nuevo, no es que nosotros hagamos una nueva práctica en nuestra vida, sino que tengamos una reforma desde nuestro interior, es que podamos ser creados nuevamente. Dice el versículo 8, Jesús le dice, el viento sopla donde quiere, dice. La palabra griega pneuma significa tanto viento como espíritu. El espíritu no se controla. El espíritu no se reduce a esquemas, no se encierra en fórmulas, se experimenta. Cuando nosotros solamente cambiamos nuestra práctica porque nos dijeron no lo tienes que, lo traemos en la mente. Pero cuando el espíritu habla en nuestro corazón, no se encierra solamente en cuestiones prácticas, sino es un convencimiento que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Y aquí está el punto. Para aquellos que valoramos el pensamiento, la fe no puede reducirse solamente a un sistema comprensible o manejable. El nuevo nacimiento no es un ajuste moral ni una mejora ética. Es permitir que el Espíritu de Dios haga en nosotros algo que no podemos producir por nosotros mismos. En tiempos donde todo se explica, todo se mide, todo se analiza, el Evangelio nos recuerda el día de hoy algo. Hay una dimensión del encuentro con Dios que solamente puede vivirse. No hay otra forma. No podemos llegarlo solamente en la razón. Y déjenme decirles que no estamos pensando solamente que tenemos que abandonar la razón. Por ahí hay un libro de Bob Kostetler que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. O sea, no quiere decir que los cristianos cuando traspasamos esa puerta para entrar al templo, nuestra razón se tiene que quedar allá afuera, no. Porque para eso Dios nos puso esa bolita que tenemos encima de los hombros, para comprender lo que cada uno de nosotros vamos escuchando. No es abandonar la razón, es permitir que la razón se abra al misterio de Dios, de manera que podamos encontrar aquello que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Luego Nicodemo dice en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿O cómo puede ser esto? Y Jesús le responde con una pregunta penetrante. Le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? No digamos, no decimos que lo haya hecho Jesús para humillarlo, sino para que pudiera haber una revelación en su corazón. Jesús le señala que el conocimiento bíblico que Nicodemo tiene, o el conocimiento doctrinal que Nicodemo tiene, debió de haberlo preparado para que la obra del Espíritu hiciera mella en su corazón. Para Nicodemo no tenía problema con el conocimiento. El problema con Nicodemo era la resistencia que tenía él en su corazón. En el Evangelio de Juan, Juan presenta un contraste de lo que es el conocimiento, es decir, la letra, con la revelación que viene del cielo. Y Jesús habla desde la experiencia del Padre, porque no transmite teoría, sino comunica vida. Mis hermanos, podemos pasar años en la iglesia, incluso en el liderazgo de la iglesia, y todavía resistirnos a una transformación profunda en nuestro corazón. Déjenme decirles algo. Saber no equivale a confiar. Explicar no equivale a entregarse. Hay momentos en la vida espiritual donde el Señor nos conduce a una frontera, allí donde nuestras categorías ya no bastan y debemos dar un paso de abandono. Y este tiempo, el tiempo de Cuaresma, es el tiempo perfecto, no para acumular conceptos, preceptos, palabras, ideas, sino para que nos dejemos renovar. Estamos caminando hacia un tiempo precioso dentro del año cristiano, así como lo es también el Adviento. Tenemos la oportunidad de que nosotros, cada uno de nosotros, crezcamos, no en conocimiento, sino en esa relación con el Señor.
Luego, de los versículos 14 al 17, por ahí, a grandes rasgos, vemos que Jesús conduce a Nicodemo al centro del Evangelio. Le empieza a decir por ahí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una referencia que encontramos por allá en Números, en el capítulo 21. El pueblo se encontraba herido por serpientes, miraba la serpiente de bronce y vivía. No era un acto intelectual, era un acto de confianza. Y entonces aquí es donde encontramos una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura y que todos nosotros conocemos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Amó, dice. Es un acto hecho, concreto, decisivo, porque el amor de Dios no es abstracto. El amor de Dios no dice, si tú te acercas a mí, tal vez te amaré. Dice el Señor que a todo aquel que Él se acerca, a ese ama. Y se manifestó en la forma en la que Él entregó a su Hijo. El propósito, dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y es aquí donde entonces la fe no se limita ya a solamente comprensión. Ahora es una respuesta con confianza al amor que Dios ha revelado. Mis hermanos, la fe que necesita corazón se completa cuando comprendemos que no se trata de que dominemos la doctrina de una iglesia o de alguna denominación, sino que nos dejemos amar por Dios, que reconozcamos que ese amor está operando en cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a ser salvados por comprender perfectamente la teología de la cruz. Vamos a ser salvados cuando miremos al crucificado con confianza, con fe, con esperanza. Y el paso que demos no es intelectual, es de una relación directa con aquel que nos ofrece la salvación. A este Nicodemo lo vemos 3 veces en el Evangelio de Juan. Lo vemos en este capítulo 3 viniendo de noche. Más adelante lo vemos cómo defiende tímidamente a Jesús, por ahí en el capítulo 7, y al final en el capítulo 19 lo vemos a plena luz, llevando mirra, aloe para la sepultura. El primer acercamiento de Nicodemo es de noche, para que nadie lo conozca. El segundo es tímidamente, no firmemente. Y el último acercamiento de Nicodemo que vemos en la Escritura es a plena luz del día. El proceso es lento. La fe madura no siempre será instantánea, pero hay un tránsito, a lo mejor de la curiosidad a la adhesión, a lo mejor del análisis a la entrega, pero siempre debe de haber un proceso, o siempre habrá un proceso en nuestras vidas para acercarnos a Dios. Estamos en Cuaresma. En este tiempo el Señor no nos permite que dejemos a un lado, no nos está pidiendo que dejemos a un lado la razón, no nos está pidiendo ignorar nuestra inteligencia, nos está pidiendo que nuestro espíritu permita a su espíritu que atraviese cualquier defensa intelectual que nosotros tengamos. Tal vez sabemos mucho sobre Dios, pero la pregunta es más profunda. ¿Conocemos de Dios? ¿Nos hemos dejado amar por Él? Que este segundo domingo de Cuaresma no sea solamente una reflexión más para nuestras vidas, sino que sea un nacimiento de lo alto. Y que, así como Nicodemo, nosotros podamos pasar de la noche a la luz, no por nuestro esfuerzo intelectual, sino porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Vamos a orar. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de escuchar, de leer, de meditar, de reflexionar en tu palabra, sabiendo, Señor,
que desde el inicio de nuestro día hemos pedido que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, Señor. Permítenos que así, como tu Espíritu nos revele, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, nos des dirección para tomar los pasos que cada uno de nosotros debemos de tomar en la situación particular que cada uno tenemos, Señor. Guíanos, pero que sea siempre tu Espíritu, Señor, a través de lo que Él hace en nuestro corazón, quien nos guíe en nuestro caminar. Nos acercamos a ti, Señor, a través de esta oración, dándote gracias y haciendo esta súplica en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, estamos de pie y entonemos juntos el himno número 69.